Bueno, continuando con el otro tema, sí, cada persona tiene derecho a escoger, aunque tenga que separarse del núcleo, de las personas que le rodean, del núcleo donde nació, donde obtuvo su formación. La formación es parte de los valores, de la ética, de los sentimientos, de lo que está bien, de lo que está mal, estipulado por la sociedad y por el ser humano en su empatía por el sentimiento ajeno. Entonces siempre se educa a la persona tratando de que sea un gran ser humano, que tenga compasión, que cuide del otro, que se preocupe por el bienestar de los demás. Y eso es lo que la sociedad enseña. Pero la gran hipocresía es que esos datos funcionarios de la sociedad y de toda la persona que adquiere un poder siempre infringe lo que está haciendo cuando los intereses individuales son más importantes que lo que está correcto. Entonces la convivencia en sí, yo vuelvo y repito, la convivencia es algo que afecta totalmente el sistema de vida del ser humano. En los animales la convivencia está hecha de la manera más apropiada para poder sobrevivir. Por ejemplo, los animales se alimentan de lo que está a su alrededor, ya sean otros animales, plantas, etcétera. Entonces la cadena alimenticia no estipula leyes de convivencia porque no existe una ley en que las cebras tienen que estar aquí para que el león pueda comérsela. O que los mulos tienen que pasar por el río para que el cocodrilo, que no puede caer de atrás por toda la selva, para que pueda alimentarse. No, no existe la regla que diga que los pajaritos tienen que ser indefensos para que las serpientes puedan llegar y meterse en el nido y comerse los huevos y comérselos a ellos. Es decir, no existe una ley que diga que los águilas, las aves, pueden volar para que nadie les dé altura, les dé alcance en las alturas, o para que puedan sobrevolar los territorios y se les haga la vida más fácil. No, porque las cosas están hechas como están hechas. Y ese tema, yo no podría meterme en ese tema porque no tengo el menor conocimiento de por qué las cosas son como son. Así de sencillo. ¿Por qué las cosas son como son? Pero yo sí puedo enumerar cómo es que son las cosas y hacerme una idea de por qué son de esa manera. Pero no puedo afirmar de que son así por las razones que yo entiendo que deben ser. No, yo sí puedo pensar que, por ejemplo, tiene que haber un animal que se alimente de otros porque su dieta, tiene que haber un animal que controle el crecimiento de otros que crecen por grandes cantidades porque no, no se podría llevar a cabo un periodo de subsistencia. Porque si las fieras no se comieran a las grandes manadas de animales que existen por ahí, pues entonces las praderas se llenaran, no alcanzara la hierba, no hubiera territorio para que ellos crecieran. Igualmente así sucede con el ser humano. El ser humano nace y muere porque si nadie muriera no hubiera espacio en la tierra. Tuvieran que vivir en el aire, en el mar, sería algo imposible. Entonces esas son cosas que yo creo que podría ser una razón por la que las cosas suceden, pero no necesariamente tiene que ser así.
porque está la parte científica, la parte biológica, la parte orgánica, la deficiencia en un cuerpo, la deficiencia genética, las enfermedades que afectan esos organismos, así mismo como cuando se pudre una fruta, los virus, esas cosas, son sucesos que toman lugar, pero no se saben por qué. Pero es porque ahí en el mundo microscópico también existen bacterias que se alimentan de los órganos. Y nosotros tenemos esos órganos, así como las garrapatas y las pulgas se alimentan de los animales. No, hay animales que te chupan la sangre, hay animales que simplemente te pican y te causan ronchas, y hay animales que transmiten enfermedades, y todo eso tiene que ver porque no todos los organismos vivientes, incluyendo nuestro organismo interior, está hecho para vivir para siempre y no está exento de ser atacado y no es totalmente fuerte para sobrevivir el ataque de otras bacterias, de otros organismos que se alimentan de ellos, porque para eso se han creado. Y ahí sí puedo decir que la creación de cada ser viviente, incluyendo los microscópicos, hasta los gigantes y hasta los invisibles, los increíbles, están hechos de un modo donde ocupen un lugar para continuar la cadena, el ciclo de vida. Porque el ciclo de vida va estipulado de acuerdo a cómo cada organismo esté preparado para enfrentarlo. Y el ciclo de existencia es algo que depende de las circunstancias. Hay quien muere por accidente, hay quien muere sin nacer, hay quien nace sin morir y, y así respectivamente. Son temas que son muchísimo más profundos que lo que yo estoy abarcando en este momento. De por sí tendría que estudiar bastante para poder meterme en esos campos, ¿no? El poder de la mente y el poder de la mente sobre los demás seres. Entonces, mejor continúo con el tema de la convivencia. Cuando se habla de núcleos, la familia. La familia es un núcleo importantísimo. Ahí es donde primero se aprenden los medios de convivencia a los que el ser humano debe ajustarse para poder convivir en una sociedad. Saliendo ya de la familia, cierta preparación se va a la institución estudiantil, desde el kindergarten hasta el preuniversitario, donde te forman para que tengas la capacidad de ser un ser educado, una persona, y sepas convivir con el medio en que te desarrollas, en que te desenvuelves. Ya cuando se llegan a estudios superiores, pues entonces existe una materia que se llama humanidades, no ciencias sociales y humanidades, donde se estudia al ser humano y la convivencia de esa persona en todos los aspectos sociales, incluyendo psicología, sociología, religiones, costumbres, culturas, porque tradiciones, porque ya cuando se llega a ser un profesional se va a estar representando a las masas. Ya no es una cuestión de convivencia individual, vas a ocupar puestos que tienen que ver con lo que es el gobierno, el control de los seres que habitan en una región, en un centro laboral, en una institución. Entonces ya son más profundos. Pero una vez que te gradúas y ya sales a la vida, entonces hay otro factor de la convivencia que está fuera de control.
está fuera de control porque tiene que ver con el individual. Y ahí entonces me tocaría regresar a lo que es el ser humano como individuo. El individuo es algo único, así como las huellas digitales que son diferentes, como los seres humanos que se pueden parecer un poco, hasta los gemelos, pero siempre tienen alguna diferencia, algo genético. Cuando no son diferentes así, son diferentes en su manera de ser, son diferentes en los intereses que adoptan en el transcurso de la vida. Hay quien quiere una cosa, hay quien quiere la otra. Eh, Tienen gusto por cosas diferentes, tal vez por distintas comidas, por distintos deportes. Entonces el ser humano, cuando ya toma el concepto de lo que es vivir, de lo que es la razón por lo que va a existir, crea sus metas. Sin embargo, hay quien no tiene ninguna, sencillamente quiere vivir. Pero ese que quiere vivir, aún así tiene sus necesidades. Tiene la necesidad de tener una pareja para poder reproducirse, para poder sentir amor, para poder sentir afecto, para poder sentir todo aquello que recibió de la madre, pero ahora a manos de otra mujer, porque ya va a entrar en cuestiones de adulterio y no se puede tener adulterio con los seres queridos porque es un insecto, especialmente con la madre. Eso tal vez lo hacen los animales, pero de por sí el ser humano creo que siempre termina en cuestiones congénitas, ¿no? Como salen anormales, retardados mentales, defectuosos. No entiendo por qué no pasa en los animales. Tal vez ellos tienen un sistema genético más fuerte. Son cosas que tampoco he estudiado. No entiendo por qué ellos sí y nosotros no. Pero tal vez ellos dijeran, ¿y por qué nosotros no? Si en definitiva ustedes los humanos pueden hablar, pueden pensar, pueden educarse, pueden crear. Nosotros tenemos que vivir aquí en la naturaleza toda una vida porque no podemos hacer aquello. No somos, no podemos comunicarnos, no podemos hablar, no podemos estudiar y no podemos elegir una forma de vida, sino la que nos está estipulada en nuestro medio de subsistencia. Fíjate que como una cosa se va mezclando con la otra, todo se va mezclando una cosa con la otra. No sé, los árboles frutales, por ejemplo, todos son diferentes, hasta los vegetales, las frutas, las viandas, todo lo que nosotros usamos para alimentarnos, tiene forma distinta, sabor diferente, se cocina y se prepara de modo distinto. Es una cuestión que ya se ha hecho a través de las tradiciones, que son las que nosotros adquirimos y nos las alimentamos. A lo mejor yo empiezo a comer piedra y las piedras me hacen fuerte, me hacen de hierro y la gente dice, yo nunca he visto a nadie comer piedra. Y yo, pues yo sí. Yo las hago puré, yo la hiervo y la hago polvo y la hago puré y me la como. Y cuando se entra en mi organismo se hace sólido. Y eso nunca lo había hecho nadie en la vida, pero bueno, quizás el que lo trató no le funcionó. Y decidió comer plantas, hortalizas, frutas, vegetales, eh, alimentarse de animales, ¿no? Porque somos seres carnívoros también. No sé cuál fue la idea de decir, mira, hablar con la vaca y mirarle a los ojos y decirle, tú te vas a convertir en el bistec más rico que me voy a comer, la costillita asada más sabrosa. Decirle al puerco que tú vas a hacer los chicharrones más ricos que he comido en mi vida, el jamón, la jamonada sabrosa, la gelatina que te voy a hacer de tus uñas, y así sucesivamente a tomar los pescados y los mariscos y decir voy a hacer algo sabroso con ustedes. Y es decir, imagínate si el ser humano se mira uno al otro y dice, imagínate tú en mi mesa, un bistec, una sopa de ternilla, unas costillas asadas, del ser humano que está frente a ti. Imagínate tú eso, así es como nosotros miramos a los animales. Y los animales tal vez nos miren a nosotros como diciendo, bueno, ellos no estaban a mi alcance, pero si logro alcanzarlo, me lo voy a lonchar, así como mismo me como una cebra, ¿no? O como me como el águila como se come una serpiente,
como se come un animalillo pequeño que anda merodeando por las praderas donde él lo llega a cazar, y así sucesivamente. No, es una cosa que es indescribible, indescriptible. Yo no podría describir lo que cada cual imagina cuando mira a otra persona o a otro individuo, o un animal cuando mira a otro ser viviente. ¿No? Cuando uno mira los árboles y decirle, bueno, ahora cuando tú empieces a dar los frutos ricos que tú das, me los voy a comer todos, y por eso es que te tengo ahí. Si no te hubiera cortado y te hubiera convertido en un pedazo de madera para hacer una silla, una mesa, porque no me sirvieras para nada. Entonces, este tema de la convivencia va mucho más allá de lo que es la palabra. Hay quien dice, vamos a convivir. Bueno, vamos a convivir es que encontrarte con una persona y decir, bueno, vamos a hacer vivir como familia, vivimos en el mismo hogar, vamos juntos a pasear, vamos a los cines, como amigos o como marido y mujer. Después nos casamos, tenemos hijos y convivimos con ellos. Y ellos van a tomar los valores de convivencia que aprenden de nosotros, como los que nosotros aprendimos de los nuestros y los que adoptamos. Entonces, esos que adoptamos son los que están fuera de control, porque los que adoptamos no fueron los que nos enseñaron. Nosotros adoptamos lo que obtuvimos hasta la experiencia de convivir con el núcleo de donde nos desarrollamos, donde crecimos, donde nacimos. Pero esas personas no han tenido acceso a la convivencia con otros seres que existen en el mundo, que son diferentes. Tienen valores diferentes y ven la vida diferente. Tienen medios de alimentos diferentes y tienen un sistema de cómo convivir diferente, no tienen el mismo respeto, no tienen escrúpulos, no tienen la misma mentalidad y no tienen los mismos intereses en la vida que tiene este otro núcleo. Entonces ahí está el problema, cada núcleo es diferente, porque el núcleo es diferente producto de la individualidad. Después que tú sales de... es como el huevo y la gallina. Quien viene primero, no, uno proviene del otro y el otro crea al otro. Entonces, tú naces del núcleo y después que ya estás hecho, y en las instituciones por donde te pusieron, si es militar, si es religiosa, o si es social, o si es política, entonces ya después, o si es un criminal, entonces después tú sales a hacer eso. Pero la familia que tú formes y la convivencia que va a haber entre los seres que tú crees, entre ese grupo familiar, ese núcleo familiar que tú lo creas, va a tener los valores que tú inculques, lo que tu pareja, lo que el núcleo familiar donde tú vives, le enseñe a los descendientes. Entonces siempre va a haber algo que va a contradecir lo otro. Y eso es lo que estipula el balance. Por eso está el sistema de leyes. Las leyes tratan de controlar todos esos tipos de comportamientos y de pensamientos independientes que van en contra de lo que es la convivencia social, en comunidad. Aún si vives fuera, se te está estipulado que tienes que obedecer leyes de convivencia, porque si en los campos existen terrenos donde se va a hacer sembrado para la alimentación, tú no puedes usar esos campos para destruirlos y darle candela y hacer crías o hacer otras cosas que no es para lo que está estipulado ese terreno, porque son terrenos que son fértiles donde se dan productos. Entonces tú no puedes destruir ese terreno y venir y tratar de sembrar otro producto que prácticamente no se da o nunca se ha crecido ahí. Tú tienes que respetar ese que ya está reconocido como un terreno que es fértil para ciertos tipos de productos agrícolas, ¿no? Con los animales es igual, se crían ciertos animales, se domestican, se crían para la alimentación, porque si en una sociedad no existe eso, entonces todo el mundo estuviera que irse al monte a cazar animales, terminan mandándose uno al otro. Imagínate millones de gente en el bosque buscando animales, buscando cervos, buscando cebras, buscando qué comer. Entonces por eso es que la sociedad crea todo esto para tener un control sobre lo que es la convivencia. Desde muchos años, muchos siglos, que se creó la sociedad, la comunidad, la convivencia, empezaron a desarrollarse todos estos métodos, porque
llegaron al convencimiento, a la conclusión de que es la mejor forma de vida. Pero desde aquel principio siempre existió la individualidad, la ambición, la maldad, la avaricia, la codicia. Entonces, los hechos criminales y inhumanos causados por estas personas que no tienen ningún tipo de respeto a la vida ni a la vida ajena, fue creando guerras, conflictos, el más poderoso, el conquistador, el esclavismo, la prostitución, tomar a las mujeres y tenerlas de sirvienta para ofrecerlas, para venderlas, hasta que la mujer decidió usar ese tipo de práctica como un empleo de por sí misma, ya sea controlada por un organismo, por una persona o por su cuenta propia, para recibir protección. Pero todos esos aspectos fueron dañando lo que fue el concepto de lo que es la convivencia social. Entonces, si nos ponemos a mirar, nos vamos a ir dando cuenta que la mejor manera de analizar cualquier problema en la vida hay que ir a la convivencia. En la convivencia, ahí se encierra todo. Ahí se ve desde que nace. Esta persona nace y tiene buenos valores, buena educación, ha pasado buenas instituciones, pero ¿qué sucedió? Que sus valores individuales o los de otros influyeron en su formación a cierto punto de su vida, en cierto punto de su formación, en su desarrollo. Está la persona que no tiene acceso a mujeres, quiere mujeres bonitas y pues termina violándolas, porque las quiere tener de porque sí, no las quiere enamorar ni las quiere conquistar, sencillamente quiere la que quiere cuando quiere y la tiene y la asesina, las ultraja y las mata. Hay quien las obliga a prostituirse, hay quien usa sus vicios basados en su sexualidad, hay quien lo hace basado en su ambición por el poder, hay quien lo hace basado en la ambición por propiedades materiales, hay quien lo hace porque sencillamente lo quiere hacer, porque decidió ser un delincuente de alto nombre, y para ser de alto nombre tiene que cometer grandes delitos, grandes crímenes, y no le importa. Llega un momento en que mata y sigue matando. Cuando yo era pequeño, mi padre era el que cocinaba, pero yo me recuerdo que él siempre era el que estrangulaba a las gallinas. Él las cogía, le retorcía el cuello, y después que le retorcía el cuello le daba un montón de volteretas así en la mano y le retorcía el cuello, y cuando ya la tenía medio remuerta, entonces la metía bajo un cubo y ahí la asfixiaba. Entonces después se le echaba el agua caliente, la pelaba, y nosotros todos los días veíamos eso. Cocinaban los pollos, como le tocaba al pollito que le tocaba morir ese día, y a nosotros la buena sopa y el fricasé que nos tocaba comer. Y para nosotros eso era normal, uno se acostumbra. Entonces, ¿qué pasa? Que las fieras crecen y las madres salen a cazar y entregan a los pequeños. Entonces ellos ya van mirando cómo es. Y ven cómo ellos se alimentan, cómo despedazan la carne. Y dicen, bueno, yo no la voy a comer y te la voy a poner en la boca. Tú tienes que aprender a alimentarte por tú mismo. Así que empieza a usar tus pequeños caninos, tus dientes, tus colmillitos, y empieza a despedazar y a alimentarte, porque eso es lo que yo no puedo hacer. Eso lo tienes que hacer tú. Y ya llega un momento en que va tomando un tamaño y le dice, vamos a cazar, y los enseñan a participar.
¿Por qué? Porque ya crean ese instinto de querer matar, matar por comer, por el hambre. Esa hambre te causa esa euforia de querer matar y ver la sangre correr y ver el otro caer y empezártelo a comértelo. Eso es una euforia, eso es un medio de subsistencia, es la alimentación. En los tiempos tribales existían los ritos donde después de casar se le ofrecía carne y sangre a los dioses porque haberle proveído alimento a la tribu. Y de ahí vienen muchas religiones, muchos festejos rituales que se reflejan en la sociedad de hoy en día, como es la religión yoruba, todas las cosas que se le entrega carne, se le entrega pescado, se le da frutas y mayormente sangre, y se sacrifican seres para dárselo. Sociedades donde se sacrificaron seres humanos. Pero ¿quién creó esto? Una persona que tiene instintos diabólicos, una persona que tiene tanta malicia y tanto poder, que fue causante de esta situación, de que todas estas cosas existieran.